esa parte de la preparación y presentación de estados financieros se va a manejar pues en la parte de cierre contable. Pero, ¿cuál es la relación del cierre contable con el cierre tributario? En realidad, para mí, esta es una apreciación, el cierre contable es la presentación de los estados financieros, la presentación. Y esa presentación de estados financieros, y aquí viene una de las debilidades que se tiene cuando se presenta estados financieros por muchos colegas, es que no presentamos el impuesto a la renta corriente. Es decir, la 4017.1, si nos vamos a los códigos, simplemente la creamos cuando hacemos la declaración entre los meses de marzo y abril. Depende también el último dígito de su RUC y cuándo es que le toca de acuerdo al programa de SUNAT. Entonces no acostumbramos a presentar el impuesto a la renta corriente y las diferencias que va a existir entre la preparación y presentación bajo estándares internacionales y, pues, obviamente con lo que me está exigiendo SUNAT para que yo pueda cumplir con ellos a través de su normatividad. Entonces, ese hecho de que haya una diferencia, esa diferencia tiene como consecuencia la generación o el reconocimiento de asientos contables. Y eso es lo que no se presenta. Es decir, al 31 de diciembre de cada año nosotros debemos de tener identificado qué cosa, o reconocido dentro de nuestra contabilidad. Primero, el impuesto a la renta corriente. Segundo, producto de las diferencias que va a existir entre lo que me exige la norma contable o los estándares internacionales, es los activos por impuesto diferido o los pasivos por impuestos diferidos que se puedan generar. Y estos diferidos tienen dos etapas, ¿no? De acuerdo a la NIC número 12 o la sección 29 de la NIC para las pymes, porque en la norma contable peruana para las microempresas no existe esta sección. Y les digo esto ¿por qué? Porque una de las críticas que yo hago a esta norma peruana para las microempresas es que no hay el efecto del enfrentamiento que va a haber entre lo que me exige la norma contable y lo que me exige la norma tributaria por parte de SUNAT. Entonces ahí hay una crítica porque, sin embargo, la sección 12 de la norma peruana me exige que yo utilice los tres métodos que están estipulados en las NIC completas, vale decir, en la NIC 16 o en la sección 17 de la NIC para las pymes, nos exige o nos recomienda que apliquemos para la estimación de la depreciación el método lineal, el método de saldos decrecientes o el método de unidades producidas. Y obviamente la norma peruana que ha sido creada bajo la base de las NIC para las pymes también recomienda los tres métodos. Sin embargo, en la norma peruana prohíbe la utilización de las tasas máximas de depreciación del artículo 22 del Reglamento de Ley del Impuesto a la Renta. Y entonces, si ese es el hecho, si ya no solamente me está proponiendo los tres métodos de depreciación para estimar el gasto, porque la depreciación es un gasto, es una pérdida, entonces pregunto yo, en la norma peruana, ¿por qué en este caso el creador, porque esto ha sido ratificado por el Consejo Normativo de Contabilidad desde el momento que ha oficializado su aplicación aquí en el Perú a partir del próximo año enero, ¿por qué no está la sección correspondiente a este tipo de diferencias que va a haber? Y eso tiene una repercusión en la presentación de los estados financieros, ¿eh? Porque no es lo mismo yo reconocer mi impuesto a la renta corriente bajo, bajo una contabilidad tributarizada o una contabilidad tradicional que preparar y presentar mis estados financieros bajo normas internacionales de información financiera completas o la NIC para pymes o la norma peruana para las microempresas. Ahí viene la diferencia. Entonces, no hay ninguna sección referida a estas diferencias que van a generarse producto de una contabilidad bajo estándares internacionales versus lo que me está exigiendo la ley del impuesto a la renta y su reglamento. ¿Y por qué les comento esto? Porque al momento nosotros de hacer nuestros reparos tributarios, porque tenemos que hacer una conciliación de todas maneras entre lo que nosotros hemos preparado y presentado desde una óptica financiera versus lo que me está exigiendo SUNAT, pues a eso se le llama conciliación tributaria. Y eso me va a generar ¿qué cosa? Que producto de esta evaluación, de esta conciliación tributaria, pues yo tenga que hacer los reparos tributarios, más conocidos como adiciones y deducciones. Adiciones que si nos vamos al plano del formulario virtual 710,
nosotros vamos a ver que la casilla 103 está referida a las adiciones y la casilla 105 está referida a las deducciones. Estas dos casillas, básicamente, si queremos irnos a la parte financiera y enfrentar la parte tributaria, aquí se van a tener que reconocer estas diferencias que va a existir. Por ejemplo, si hablamos de una desvalorización de existencias o de inventarios, si hay una desvalorización, primero tengo que contabilizar y reconocer en la fecha de medición posterior, de acuerdo a la NI número 2, o en este caso a la sección 3, el ANI para las pymes. Yo tengo que reconocer ese gasto de deterioro de existencias, ¿no? Pero si yo voy al plano tributario, SUNAT me va a decir, ¿quieres que te acepte ese gasto? Muy bien, lo primero que tienes que hacer es venderme ese. Técnicamente lo que dice la norma es enajenarlo. Y enajenar obviamente es vender. Pero si yo estoy haciendo una fecha de emisión al 31 de diciembre, ¿cómo voy a pretender que a las 12 de la noche, cuando estoy haciendo el último día mi medición, voy a pretender vender, ¿no? Bueno, podría presentarse una excepción, es una posibilidad, ¿no? Siempre y cuando presente yo mis estados financieros. Pero lo normal, el comportamiento normal es que esta desvalorización de existencias al 31 de diciembre no van a ser enajenadas. Por lo tanto, como no han sido enajenadas o no han sido vendidas, yo tengo que reparar. Y el hecho de reparar es adicionar. Y esa adición, obviamente, nosotros lo vamos a manejar en el desarrollo del curso con papeles de trabajo. Y una adición es incrementar el resultado contable, ¿no? El resultado antes de impuestos conocido como RAI. Ese resultado nosotros lo podemos obtener de tres maneras, ¿no? A través de nuestra hoja de trabajo, si es que estamos utilizando una hoja de trabajo de 14 columnas, o quizás ustedes están acostumbrados a utilizar los formatos tributarios de acuerdo a la resolución 234/2006 SUNAT, entonces estaríamos hablando del balance de comprobación. Pero en su esencia, estos dos formatos que les he mencionado nos sirve para preparar estados financieros. Pero si quieren una recomendación, yo les diría pues que si van a tratar de utilizar estándares internacionales, nos centremos pues en la hoja de trabajo de 14 columnas como mínimo. Si queremos utilizar la de 18 sería excelente, ¿no? Entonces, esta hoja de trabajo nos va a permitir a nosotros primero hacer reclasificaciones en la etapa de presentación, porque si recordemos que de acuerdo a la NIC número 1, en el párrafo 2, habla sobre el alcance de este estándar internacional. Y en este estándar, en este alcance, se menciona dos etapas, preparación y presentación. En el medio de estas dos etapas está pues la hoja de trabajo que tanto nosotros utilizamos. Y una hoja de trabajo que no es un estado financiero, pero es una herramienta que nosotros los contables lo utilizamos para presentar, nos ayuda a presentar estados financieros y nos ayuda inclusive a tener una visión más amplia con respecto a la naturaleza y la presentación de cada cuenta o cada código de cuenta de acuerdo al Plan Contable General versión 2019. Entonces, fíjense que aquí hay dos etapas, preparación y presentación. En el medio está la hoja de trabajo, pero en estas dos etapas hay reclasificaciones, ¿no? Y la reclasificación en la etapa de preparación se hace en el libro diario y en la etapa de presentación las reclasificaciones se hacen en papeles de trabajo. Papeles de trabajo que también se les va a proporcionar a los que participen en el curso. Y asimismo, para nosotros poder preparar y presentar estados financieros y sobre todo bajo una óptica de estándares internacionales, nosotros requerimos tener un manual de políticas contables. Y aquí hay que ser hidalgo en reconocer, la mayoría de las empresas no maneja un manual de políticas contables, y ni mucho menos un manual de políticas contables hechas bajo, diseñadas, mejor dicho, bajo estándares internacionales. Cuando un contador deja una contabilidad y se le entrega al siguiente, lo único que tiene que hacer el contador es validar la naturaleza de los saldos y recurrir al manual de políticas contables. El manual de políticas contables son las directrices, los procedimientos que que van a guiar al contador para poder continuar con el trabajo. Entonces, fíjense que aquí en esta parte introductoria lo que les quiero yo transmitir es lo siguiente, que una cosa es preparar y presentar mi información durante los 12 meses del año que yo he estado realizando. Estos obviamente
se recomienda que estén bajo estándares internacionales, y otra cosa es cuando yo tenga que hacer mi declaración anual de impuesto a la renta a través del formulario virtual 710 simplificado completo. Entonces, en el formulario virtual 710 simplificado completo, aquí yo voy a rendir cuentas con SUNAT. Así de sencillo, voy a rendir cuentas con SUNAT. Está bien, yo puedo hacer mi contabilidad los 12 meses del año bajo estándares internacionales, pero SUNAT me pone sus reglas, sus condiciones, sus requisitos y yo tengo que cumplirlas. Pues justamente ese hecho de llegar a lo que me exige a SUNAT es a través de las casillas 103 y 105. En este caso, este archivo que ustedes están viendo en pantalla, más otras macros Willbot, que ya muchos de ustedes quizás ya lo conozcan, tienen esos papeles de trabajo. Es decir, papeles de trabajo han sido diseñadas por quien les habla y están básicamente diseñadas bajo los los dos métodos del pasivo que me exige la NIC número 12. Y aquí quiero solamente hacer un paréntesis, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene pues estos dos métodos del pasivo que estaban, uno de ellos ya ha sido desfasado por la NIC 12 y la otra sí está vigente? ¿Y qué relación tienen con el formulario virtual 710? Y es que sí tiene mucha relación, y a eso quiero llegar. Y se les va a explicar los que participen en el curso, ¿no? Yo sé que muchas veces nosotros aprendemos y nos desarrollamos de acuerdo de la forma como adquirimos el conocimiento. Y muchas veces esa obtención de conocimientos a través de videos, ¿no? Porque ahora los videos están en YouTube, están en TikTok, están en Face y podemos encontrar en cualquier red social. Lo podemos Profesor aprender. Willy, Sí. disculpe la interrupción. Aún no está compartiendo material, ¿cierto? Bueno, solo la No, no, intro no, de... no, es parte Está. introductoria, señorita Flor. Ya Bueno, me desubicó, ¿ah? Ya. No hay disculpe, problema. está bien, muchas gracias. Entonces, lo que les estaba comentando es una parte introductoria en términos generales. Y les estaba explicando que estos archivos, por ejemplo, el que están viendo en pantalla, tendrá un mes y medio de creación. ¿Y por qué razón? Porque los otros archivos que yo obsequio actualmente, por ejemplo, cuando se desarrolla un curso de CIRE que excelentemente funcionan los anexos, eh, tienen una debilidad, ¿no? Y les comento esto porque es bueno que lo sepan. Aquellos que creamos nuestras propias herramientas y creamos macros, una macro, cuando, como es, lo que hace es automatizar acciones repetitivas, y si una de esas acciones repetitivas ustedes la modifican, créanme que la macro ya no sirve. O sea, lo que tendrían que hacer es nuevamente hacer todo el trabajo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el otro archivo? El otro archivo, si ustedes quieren agregar un código de cuenta al Plan Contable General Empresarial versión 2019, se malogró las macros. Tal cual como está ahorita ese archivo, sí funciona, y funciona inclusive con la presentación de estados financieros bajo NIF. Pero si queremos agregar, ahí viene el problema. Entonces, ¿por qué les comento esto? Todos sabemos que también en el mes de abril, JASB, International Accounting Standard Board, ha oficializado, mejor dicho, la creación de la NIF número 18, presentación y revelación de estados financieros, que entra en vigencia a partir del 2027. Pero su aplicación anticipada la podemos hacer, no hay ningún problema, tal cual como sucede con la norma peruana para las microempresas, ¿no? El hecho que estemos obligados a partir de enero del próximo año no significa que yo no lo pueda aplicar ahora, lo puedo hacer, sería mucho mejor todavía. ¿Y por qué les comento esto? Lo que pasa es que si nosotros vamos a aplicar la NIF 18, ya en forma obligatoria a partir del 2027, lo que vamos a tener que hacer es modificar nuestro plan contable o agregar divisionarias a nuestro plan contable. Y les aseguro que se viene una nueva versión de este Plan Contable General Empresarial. ¿Por qué razón? Porque en aplicación de la NIS número 18, que el cambio sustancial de este estándar internacional está centrado pues en el estado de resultados. Y les comento algo más. Por ejemplo, la diferencia de cambio, que puede ser un ingreso, que puede ser un gasto, esta diferencia de cambio puede afectar a cualquiera de las tres principales categorías del estado de resultados. Ahora hablamos en el estado de resultados bajo NIS 18 de categorías, de 5 categorías. De esas 5 categorías, yo les podría decir que dos son nuevas y una primera que lo único que estamos haciendo es cambiarle la denominación de una ganancia
operacional o ganancia por actividades de operación a una ganancia de la categoría de operación. Es decir, vuelvo al tema de la diferencia de cambio. Puede ser un ingreso o un gasto, y eso lo tengo que netear. Pues ese efecto puede estar presentado en la categoría de operación, en la categoría de inversión o en la categoría de financiación. Va a depender del tipo de transacción que realicen. Entonces, fíjense que aquí ya viene el cambio, ya viene el cambio. Ahora, si quiero llevarlo al plano ya directo, al estado de resultados por función, lo que están viendo ustedes aquí en pantalla es el estado de resultados por función, ha sido diseñado de acuerdo a lo que yo he entendido, porque recuerden que entender un estándar internacional nuevo toma su tiempo y diseñarlo ni hablar. Entonces, este formato que se les va a proporcionar definitivamente también está con este estado de resultados y funciona. De que va a sufrir algunas modificaciones posteriores, obviamente que sí, y ahí se vienen las nuevas versiones. Entonces, yo les decía aquí, ustedes pueden observar una categoría de operación, ¿no? Toda esta parte de acá, una categoría de inversión y una categoría de financiamiento. Y las otras categorías está referida pues al impuesto a las ganancias, que en este rubro de gasto por impuesto a las ganancias está el impuesto a la renta corriente, está la generación de los impuestos diferidos, está la reversión de los impuestos diferidos. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de cuántos asientos pueden estar se podría decir, conjuntamente presentados en este rubro de este estado de resultados por función. Estaríamos hablando de 5 asientos como mínimo, ¿no? El reconocimiento del impuesto a la renta corriente, que si lo llevamos a un plano de códigos, la 88.1 a la 40.17.1. Entonces, si hablamos de generación de un activo por impuesto diferido, estamos hablando de 37.12 al 88.2. Si estamos hablando de reversión de un activo por impuesto diferido, entonces estaríamos hablando del 88.2 a la 37.12. Si estaríamos hablando de un pasivo por impuesto diferido en su etapa de generación, entonces estaríamos hablando del 88.2 a la 49.12. Y en su etapa de reversión, este activo pasivo por impuesto diferido tendría que ser 49.2 al 88.2. Entonces, fíjense que la mayorización de esta 88 va a estar plasmado en este gasto por impuesto a las ganancias, que viene a ser una categoría llamado también para el impuesto a la renta. Y por último, la otra categoría, pues, son las operaciones discontinuadas. Cuando una empresa decide cerrar, pues tiene todavía existencias, tiene todavía material, si es que se está dedicando a fabricar, y productos después de haber hecho el cierre, pues vienen las operaciones discontinuadas. Entonces, lo tiene y se les va a proporcionar por única vez en este curso de cierre contable y tributario a los que se inscriban, ¿no? Obviamente que también tiene pues el estado de resultados de acuerdo a la NIC número 1, como están viendo en pantalla, es algo más simple, más reducido, pero tiene algo importante, ¿no? Es decir, si yo me voy al plan contable, mmm, a ver, vamos a ver dónde está el plan contable. Aquí me voy, por ejemplo, a ver diferencia de cambio. Fíjense que aquí en esta diferencia de cambio, ¿qué es lo que he hecho yo? Porque les dije yo que tiene que haber necesariamente. Solamente existía 67.6 diferencia de cambio, que aquí está como una pérdida, ¿no? Y si me voy a la 77 está pues el ingreso. Fíjese lo que se tiene que agregar, mínimamente, ¿no? Una diferencia de cambio por operaciones, una diferencia de cambio por inversiones y una diferencia de cambio de financiamiento. Entonces, este nuevo archivo funciona de la siguiente manera. Yo le puedo agregar las cuentas divisionales que quiera y cuando quiera. Y normal me va a presentar los estados financieros. ¿Y saben por qué? Porque esto ha sido creado también con inteligencia artificial. El 98, 99% aporte de la inteligencia artificial. Quien les habla simplemente le da los toques, ¿no? Pero obviamente uno tiene que saber presentar o preparar el prompt, las que son las instrucciones, para que la inteligencia artificial que ustedes van a seleccionar, pues haga su parte, ¿no? Vamos a trabajar, obviamente, con el libro diario electrónico, porque ya no tiene sentido estar trabajando con formatos tributarios. Definitivamente que no. Y este archivo también tiene el libro diario electrónico y que me permite generar el libro electrónico para presentar a Sunap pulsando este botón generar TXT. Entonces, ¿qué más tiene este archivo, no?
Bueno, vamos a irnos a la parte que es la razón de ser del cierre contable y tributario. Si yo estoy aquí ahorita posicionado, fíjense, estoy en el libro diario y yo presiono control S, se abre dos opciones. Una opción A, que va a servir a la parte financiera, o sea, los que van a preparar la parte financiera, y si yo le doy clic acá, puedo ir a la página del Consejo Normativo de Contabilidad, puedo ir a la Superintendencia de Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades, la ley de la CIRL, la ruta, hoja de la guía ruta de los marcos contables que existen en el Perú, cuyo autor es un conocido, también usted lo conoce, al colega Alex Cuscano, Manual para la Preparación de Información Financiera, Plan Contable, la versión en PDF. Entonces, si seleccionan esto, miren lo que va a pasar, ¿no? Inmediatamente yo me voy a ir al plan contable general empresarial en formato PDF, ¿no? Yo aquí obviamente puedo hacer las consultas que quiero, ¿no? Plan contable general empresarial que ha sido homogenizado con las NIF, por eso es que estamos obligados a aplicar las NIF. Lamentablemente nos resistimos a aplicar estos estándares internacionales, quizás porque nos sentimos inseguros o tenemos miedo muchas veces el hecho del cambio, pero recuerden que estamos con estándares internacionales aquí en el Perú desde el año 94 y en el mundo desde el año 73. Entonces ese miedo tiene que desaparecer sí o sí. Entonces vuelvo a presionar control S, esta es la parte contable y ahí tienen normas internacionales de información financiera, inclusive para el sector público. Ahora si pulso control S y me voy a la segunda opción, es netamente tributario. Si presiono aquí, ustedes pueden ver trámites y consultas. Me voy a ir a la tercera opción, formulario virtual 710 simplificado. Porque el completo, obviamente, ustedes tienen que descargarlo y desde su PC o de su laptop, ustedes pueden utilizarlo, ¿no? Fíjense, en cuestión de segundos ya estoy dentro del formulario virtual. No está todavía la versión o el año 2024. Ustedes pueden ser testigos de lo que están viendo aquí. Vamos a, fíjense, seleccionar, solamente tengo desde 2023 hacia atrás, ¿no? Entonces selecciono 2023, al seleccionar el ejercicio, ¿desea continuar con la presentación? Le voy a poner que sí. Ojo, que lo que toca es 2024, ¿no? Entonces aquí ustedes ven mucha información que hay que llenar, ¿no? Y la casilla de las cuales yo les estoy hablando es la casilla 103 que está en la sección determinativa, pero es lógico que hay que llenar los campos que sean necesarios para poder continuar. En el desarrollo del curso vamos a simular una presentación, no solamente utilizando el formulario virtual 710 simplificado como el que están viendo, sino también el formulario virtual 710 completo, que es para los del régimen general, mayores a 1.700 UITs de ingresos netos del año anterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia del formulario virtual 710 simplificado completo con respecto a la casilla 103 y 105? Bien, les digo, la casilla 103 y 105 en el simplificado, ustedes ponen el monto total de sus adiciones. O sea, no hay detalle. Y en el caso de la 105, ustedes también ponen el monto total. En cambio, en el formulario virtual 710 completo, ustedes tienen que disgregar cada, cada concepto, ¿no? Y esos conceptos que están estipulados en la casilla 103 y 105, obviamente salen del artículo 37 y el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Vamos a utilizar también, como les dije, y tratar de llevar hasta antes de presionar y hacer una declaración, vamos a desarrollar casos prácticos. Pero, y dentro de las macros, ¿qué es lo que yo tengo con respecto a esta parte? Los papeles de trabajo que les estaba comentando. Si yo voy a esta opción, me voy al método del pasivo, basado en resultados. Este formato que están viendo ustedes en pantalla es de mi autoría, ¿ya? Y aquí yo puedo trabajar con lo que está estipulado en el artículo 37, en el caso de las adiciones. Entonces, si yo despliego aquí, fíjense que aquí están todos los gastos que SUNAT no me va a aceptar porque están sujetos a un límite. Entonces, si ustedes pueden ver parte de los intereses que no excede el resultado, de aplicar el coeficiente de 3 sobre el patrimonio neto, exceso de gastos de movilidad del trabajador, regalías, depreciación en exceso, mermas y desmedros, castigos, y esto está hecho de acuerdo a la casilla 103. Es decir, he bajado toda esa información para poder trabajar. Entonces, basta con que yo seleccione, pues entonces yo voy a poder
seguir con el siguiente paso, ¿no? Y lo bueno de esto también es que me relaciona cuál es la normativa, ¿no? Si yo selecciono, por ejemplo, exceso de gastos de movilidad de trabajadores y quiero ver la norma, basta con que pulse este ojito y aquí sale la norma, ¿no? La base normativa, inciso A1 del artículo 37 del tubo de la ley del impuesto a la renta. Y así, cualquiera que seleccione. Depreciaciones en exceso, inciso F del artículo 37, 39 y 40 del tubo de la ley del impuesto a la renta. Para tener el sustento legal y poder desarrollar esta conciliación tributaria a través de los reparos tributarios. Entonces, puedo ocultarlo porque a veces es necesario hacerlo. Puedo poner aquí un detalle del gasto, ¿no? Y aquí viene el comentario que les voy a hacer. Hace un momento yo les estaba hablando del método del pasivo, ¿no? Dos métodos del pasivo. Pues bien, ahora sí, me voy a esa para que se entienda. Y aquí ustedes pueden disgregar si es que se olvidan esta parte. Método del pasivo basado en qué? Tengo dos opciones. Permítame un momentito, voy a abrir mi herramienta. Ok, ahora sí. Método del pasivo basado en qué, ¿no? Dice, ¿en qué cosa? En el estado de situación financiera, técnicamente, la NIC número 12 lo menciona, método del pasivo basado en el balance, en su parte introductoria, por si acaso. Y pues también hace mención al método del pasivo basado en resultados. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Y es fácil deducir porque lo que están viendo ustedes en pantalla a través de este user for es que uno se basa en el estado de situación financiera y el otro se basa en el estado de resultados. Estado de situación financiera que acumula información desde la creación de la empresa y el estado de resultados no acumula, solo presenta los hechos económicos de un solo ejercicio a nivel de ingresos y gastos. Entonces, el método del pasivo basado en resultados estaba vigente desde una base o una perspectiva financiera hasta el 2003. ¿Cuántos años han transcurrido? Han transcurrido más de 20 años, 21 años. O sea, fíjense la magnitud del atraso que tenemos desde una óptica tributaria. El método del pasivo basado en resultados estaba vigente hasta el 2003, de acuerdo a la NIC 2 de esa versión. Segundo párrafo introductorio. Y a partir de ese año, el estándar internacional me dice, a partir de ahora tú tienes que aplicar el método del pasivo basado en el balance, hoy estado de situación financiera. Entonces, ¿qué relación hay con el formulario virtual 710, ya sea simplificado o completo, a través de la casilla 103 y 105? Lo que están viendo en pantalla. El método del pasivo basado en el estado de situación financiera me genera diferencias temporarias y el estado de resultados me genera diferencias temporales desde una óptica financiera y desde una óptica tributaria, diferencias temporales y permanentes. Y eso está plasmado obviamente en el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, donde están, mejor dicho, se reconoce que se van a determinar producto del enfrentamiento que va a haber entre la base contable y la base tributaria, me va a generar diferencias temporales y permanentes. Entonces, si el estándar internacional, la NIC número 12, me prohíbe utilizar el método del pasivo basado en resultados, sin embargo, SUNAT me exige que yo siga aplicando este método. Claro, ustedes van a recurrir a la norma, a la ley del impuesto a la renta, a cualquier resolución, cualquier documento que crea SUNAT, y no van a ver nada parecido, ¿no? Que diga, ustedes tienen que aplicar el método del pasivo basado en resultados. Pues sí es lógico entenderlo. ¿Saben por qué? Porque el método del pasivo basado en resultados solamente se centra pues entre los ingresos y gastos. Es decir, de aquí yo les quiero comentar algo. ¿Cómo es que yo fui aprendiendo, cómo me formé al inicio, 2011, en cuanto a NIF? Mirando videos, leyendo las revistas, que muchos de ustedes probablemente hasta ahora estén suscritos. Y en las revistas ustedes aprendían base contable con base tributaria, ¿verdad? Y muchos de ustedes ahorita dicen, ah, sí, tiene razón el profesor. Claro, base contable y base tributaria. Esa era la forma de aprender. Pero cuando yo fui años después a tratar de enfrentarme a lo que dice la norma, el estándar internacional, por ningún lado menciona base contable y base tributaria. Y ustedes pueden leer la NIC número 12 de las NIC completas, pueden leer la sección 29 de la NIC para las pymes,
Y no les voy a decir lo mismo de la norma peruana porque no existe esa sección y es una crítica que les hice hace un momento y cada vez que tengo la oportunidad lo hago, porque no puede ser posible que esté sucediendo eso en nuestro país. Si hay una nueva norma que ha sido creada basada en la NI para las pymes y la NI para las pymes ha sido creada basada en la NI completas, entonces pregunto yo cómo es que han obviado esta parte. Entonces, fíjense que aquí este método del pasivo basado en resultados, sí, SUNAT me lo exige a través de la casilla 103. Y entonces, como les comentaba, yo voy o recurro a la norma contable y no hay base contable ni base tributaria. ¿Saben de qué me habla la norma? Me habla de lo siguiente. Me habla de importe en libros de un activo o pasivo versus su base fiscal. Así de sencillo. Importe en libros de un activo o pasivo versus su base fiscal. No me dice base contable con base tributaria. Y por esa razón es que yo les digo, este archivo que están viendo en pantalla, inclusive las macros Wilbot, sí tienen los papeles de trabajo. Uno diseñado para el método del pasivo basado en resultados y el otro método del pasivo basado en el estado de situación financiera. Ambos están estructurados bajo términos netamente financieros y el otro bajo términos netamente tributarios y con toques de estándar internacional. Porque es bueno, no puedo yo ser ajeno a la parte tributaria cuando yo estoy preparando y presentando mis estados financieros, porque recuerden que mes a mes yo tengo que hacer mis declaraciones mensuales, ¿verdad? Yo tengo que hacer pagos a cuenta del impuesto a la renta, dependiendo también del régimen tributario en el que pertenece. Y si en el régimen especial solamente paga el impuesto a la renta del ingreso que generan en el periodo, no están sujetos a hacer declaración anual. Entonces, mes por mes estamos relacionados en nuestras actividades a tener en consideración a la parte tributaria. Pero cuando yo les digo preparar y presentar estados financieros bajo NIF durante los 12 meses del año, yo me refiero a la parte de reconocimiento. Y el reconocimiento es una primera fase de un proceso contable bajo NIF, porque las fases de un proceso contable bajo NIF son cuatro: reconocimiento y baja en cuentas, segundo, medición, tercero, presentación y cuarto, revelación. Y el reconocimiento es identificar el hecho económico. ¿Qué cosa es? ¿Es un activo, es un pasivo, una cuenta patrimonial, un ingreso o un gasto? Entonces, en el estado de resultados, y vuelvo a la parte SUNAT, se habla de diferencias temporales y permanentes, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿qué diferencia puede existir? ¿Qué diferencia puede existir entre las diferencias temporarias y las diferencias temporales? Al parecer cualquiera diría que es lo mismo, ¿no? Bueno, en su definición no es lo mismo, pero si ustedes quieren, me preguntarían, a ver, si yo aplico el método pasivo basado en el balance hoy estado de situación financiera, y yo quiero aplicar el método pasivo basado en resultados, mis reconocimientos o el tratamiento contable de ambos es el mismo o voy a llegar al mismo resultado, es obviamente que sí, vamos a llegar a lo mismo. Entonces, probablemente por su mente estén pasando, y si es lo mismo, ¿y cuál es el chiste de todo esto? ¿No? Y disculpen la expresión. ¿Cuál es entonces el objetivo de todo esto? Entonces, yo les voy a responder con un ejemplo, apreciados participantes. En algún momento de mi vida, hace años atrás, conversaba con otros colegas y llegábamos a lo siguiente: ¿por qué utilizar el plan contable? Si da lo mismo, o sea, me refiero a nivel de gastos, me voy a centrar en gastos. Si yo tengo un gasto de personal, tendría que irme a la cuenta 62, ¿verdad? Pero yo lo puedo contabilizar con la 68. Entonces me dicen, no, ¿cómo se te ocurre? Pues, pero al final, si yo lo contabilizo con la 68 es un gasto y el resultado va a seguir siendo el mismo. Obviamente que sí. Entonces ahí viene mi respuesta. Si la norma me exige la aplicación de algo, tengo que cumplir, porque en todo caso, cualquiera pues haría contabilidad a su manera, ¿no? Yo puedo contabilizar un gasto de personal con la 65, con la 68, si quiero con la 66, con la 67, y el resultado va a seguir siendo el mismo. ¿No es así, colegas? Estimados participantes, hay una dinámica, hay normas, y las normas se dan para cumplir, para preparar correctamente, ¿no? Y ahí viene la etapa, pues, del alcance. La primera etapa al alcance es preparación. ¿Cómo preparo mi información y cómo la tengo que presentar? Entonces, hay diferencias entre
El término de temporales con temporales, obviamente que sí, porque las diferencias temporales son aquellas diferencias que hay entre el importe en libros de un activo y pasivo versus su base fiscal, mientras que las diferencias temporales ven las diferencias que hay entre la ganancia contable y la ganancia tributaria. Entonces, no es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Por una sencilla razón. En algunos, si yo utilizo el método pasivo basado en el balance, tengo que utilizar el estado de situación financiera. Y aquí sí yo les diría, es un poco más complejo el hecho de utilizar ese método. ¿Por qué? Porque tengo que arrastrar o tengo que utilizar los saldos iniciales. En cambio, en el estado de resultados no me preocupo de la información hacia atrás, solamente evalúo lo del periodo. Me quisieran preguntar qué es más fácil, yo les diría, el método del pasivo basado en resultados es el más fácil de entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van al plano del formulario virtual 710 simplificado completo, ese formulario está hecho bajo este método y entonces es más fácil asimilarlo. Por eso es que la mayoría de los contadores que aplican NIF, que son pocos, utilizan este método para hacer sus conciliaciones tributarias. Entonces, este método del pasivo basado en resultados, como les dije, genera dos tipos de diferencias temporales y permanentes. Las diferencias permanentes jamás, de los jamás, SUNAT me va a aceptar, ni este año, ni en el otro, ni de acá a 100 años, no me lo va a aceptar. Como por ejemplo, las multas e intereses que se genere, no me lo va a aceptar nunca. Pese a que la multa pueda estar dirigida a favor de SUNAT, no me la va a aceptar. Pero una diferencia temporal sí va a tener efecto en el futuro, pero en algún momento en el futuro yo lo voy a recuperar. Si en este año yo voy a adicionar en la casilla 103, de aquí al próximo año, de aquí 2 años, 3 años, lo voy a tener que deducir a favor mío y entonces pagaré menos impuestos. Entonces, estos dos tipos de diferencias temporales y permanentes, ¿en qué casillas se van a reflejar? En las casillas 103 y en la casilla 105. Este archivo, fíjense lo que tiene. Voy a dar clic aquí a esta imagen que están viendo ustedes en pantalla y tiene, pues, he simulado, mejor dicho, la casilla 103, pero basado, pues, en los PDTs que habían antes, ¿no? Entonces, si yo le doy clic acá, fíjense que se abre una casilla y que está dirigida netamente a una diferencia permanente. Claro, el formulario virtual me va a decir, elige, ¿es temporal? Elige o es permanente. Si yo elijo permanente, porque esta es una diferencia permanente, ¿por qué? ¿Por qué les digo que es una diferencia permanente? Porque el punto 20, multas, recargos, intereses, moratorios previstos en el Código Tributario y sanciones aplicadas por el sector público, la base legal, inciso C del artículo 44 del tubo de la ley del impuesto a la renta. El artículo 44, a diferencia del artículo 37, que está sujeto a límites, el artículo 44 por nada del mundo me va a aceptar el gasto. Si es un gasto que está dirigido a este artículo 44, olvídense, no me lo va a aceptar. En cambio, el artículo 37 sí, me lo puede, está sujeto al límite. Entonces, aquí, cuando yo marque permanente, se supone que la parte de la base contable se va a inactivar, como están viendo ustedes en pantalla, y solamente se va a quedar activo la base tributaria. ¿Por qué? Porque el resultado ante este impuesto, conocido como RAI, es el punto de inicio para hacer nuestra conciliación, para hacer nuestros reparos tributarios. Y entre estos reparos tributarios yo puedo adicionar con el objetivo de que mi resultado contable se incremente y SUNAT va a tener más opción para que nosotros paguemos más impuesto a la renta. Entonces, aquí, por ejemplo, se van a generar 4 escenarios, ¿no? Porque yo puedo obtener un resultado contable, una ganancia contable antes de impuestos, y producto de mis reparos tributarios puedo llegar a una ganancia tributaria técnicamente conocido como renta neta. ¿Ya? A la ganancia tributaria se le conoce como renta neta. O puedo partir de una ganancia contable y producto de mis reparos tributarios llegar a un resultado tributario, pero como pérdida tributaria. O puedo generar una pérdida contable antes de impuestos y producto de mis reparos tributarios llegar a una ganancia tributaria conocida como renta neta. O puedo tener una pérdida contable antes de impuestos y producto de mis reparos tributarios llegar a una pérdida tributaria. Fíjense que hay 4 escenarios. Pero la idea es de que
Producto de estos reparos tributarios, yo puedo obtener dos resultados tributarios. Y entonces, cuando son adiciones, pues lo que va a cambiar es la base tributaria, no la base contable. La base contable se supone, se sobreentiende que lo hemos preparado y presentado correctamente bien. Y si queremos hablar de información de calidad, razonable, comparativa, transparente, entonces tendría que ser bajo NIF. Entonces, esa contabilidad no se toca, la base contable no se debería de tocar. Digo, no se debería de tocar, pero puede ser que también en el curso, antes de hacer su reparo, se den cuenta de un error. Puede ser, producto de ya haber presentado sus estados financieros, ya de ya haber sido publicado, aprobado por la Junta de Accionistas, etc. Puede ser, yo no estoy diciendo que no pueda suceder. El hecho es que como regla general la base contable tendría que estar intacta y la base tributaria es la que se tendría que estar moviendo a través de las adiciones y deducciones. Entonces, ustedes ven aquí en pantalla la casilla número 103 de una diferencia permanente, donde la base contable está inactiva, ¿no? Tendría que llenar solamente la base tributaria y listo, aceptar y dato transferido al formulario virtual 710 completo. Pero este es un engaño para ustedes porque imagínense qué excelente sería que este archivo alimente información a un formulario virtual 710, ¿no? No, simplemente es una simulación y listo. Pero también puedo tener el siguiente caso, ¿no? Las depreciaciones en exceso por desgaste u obsolescencia de los bienes del activo y las mermas y desmedros de existencias no sustentadas de acuerdo con las normas establecidas. Y ahí pone la base legal. Entonces, aquí, esta es una diferencia temporal y yo tendría que marcar diferencia temporal y fíjense que está activo la base contable con la base tributaria. A diferencia de la diferencia permanente, se inactiva la base contable cuando ustedes seleccionen permanente. Pero si yo selecciono temporal, la base contable con la base tributaria se quedan activos. ¿Y cuál es entonces el propósito, ¿no?, de que esto pase pues, en la casilla 103, cuando es una diferencia temporal? Miren, el término es temporal. ¿Se acuerdan? Diferencia temporal y diferencia temporaria. Diferencia temporaria en aplicación del método del pasivo basado en el balance, hoy estado de situación financiera, y diferencia temporal en aplicación del método del pasivo basado en resultados. Y yo les decía que SUNAT está aplicando este método, y ahí la prueba de ello es esto, pues, temporal, ¿verdad? Yo marco temporal y tengo que aquí colocar la estimación, estamos con depreciación. ¿Cuánto es la estimación de depreciación bajo estándares internacionales? Vamos a suponer que aquí sea 12.500, ¿verdad? Y la estimación, de acuerdo a las tasas máximas de depreciación del artículo 22 del reglamento de la ley de impuesto a la renta, me dice que vamos a suponer 10.000. Entonces, fíjense que aquí se genera una diferencia. ¿De cuánto? De 2.500. Y este monto tendría que adicionarse, ¿no? Y esto tendría que ser transferido pues al formulario virtual. No es transferido, es simplemente es una simulación para explicarlo. Esto es lo que tiene, y aquí podemos interactuar inclusive con otra casilla grande para ver cómo funciona. Si yo le coloco acá 12.500 de hace un momento y aquí la base tributaria 10.000 y quiero estimar qué es lo que sucede, pues hay un monto adicional de 2.500 producto de una diferencia temporaria deducible en su etapa de generación del activo por impuesto diferido. Entonces, aquí, por ejemplo, déjenme decirles que nosotros para poder hacer un trabajo excelente tenemos que tener conocimiento de lo que está establecido en la norma financiera versus lo que me exige SUNAT. Si queremos distinguirnos como buenos profesionales, tenemos que conocer eso. Aunque muchas veces no lo sentimos porque simplemente, como nos los enseñan, nosotros actuamos de una forma mecánica y comenzamos a llenar, pero no sabemos de dónde sale toda esa información. Y justamente en el curso se les va a explicar todo ese tipo de información acompañado de los papeles de trabajo. Entonces regreso, vuelvo aquí a este papel de trabajo. Este papel de trabajo, como les vuelvo a reiterar, es creación de quien les está hablando, y aquí pues yo puedo marcar. Yo les he dicho, el método pasivo en resultados eh, ha sido diseñado por quien les habla, ¿no? Y no necesariamente tiene todos los toques tributarios, sino también tiene toques de estándares internacionales. ¿Para qué? Porque yo aquí necesito conocer ambas posiciones para poder hacer un buen trabajo. En cambio, en el otro método del pasivo basado en el balance se ha hecho exclusivamente bajo términos de la NIC número 12 o sección 29.
voy nuevamente al otro método del balance. Fíjense, no van a pensar que es el mismo, porque acá está lo que yo les decía, ¿no? Inicialmente, importe en libros versus su base fiscal me genera una diferencia sin participación de los trabajadores en las utilidades como adición o deducción, o una diferencia con participación de los trabajadores en las utilidades. Es decir, es necesario nosotros entender esta parte de cómo estimamos la participación de los trabajadores en las utilidades. Esta se hace bajo NIC número 19, beneficios de los empleados. Hay una resolución que ha salido en el 2011 donde manifestaba el Consejo Normativo de Contabilidad que hacia atrás, del 2011 hacia atrás, todos esos años los que aplicaban NIF, que son pocos, estaban reconociendo la participación de los trabajadores de las utilidades en forma errónea, se hacía bajo NIC 12. Y esa resolución lo que hace es corregir. La participación de los trabajadores en las utilidades es un gasto operativo, por lo tanto, debe estar dentro de los gastos operativos. Ahora, ¿cuál es el efecto con la NIF número 18? Ah, ahí está. Ahí está. Y ahí es un buen aporte para cuál sería la forma correcta de presentar la participación de los trabajadores en las utilidades en, en el formato de la NIF número 18 en el estado de resultados. Entonces, el enfrentamiento importa en libros versus su base fiscal me va a generar una diferencia temporal, que puede ser imponible o deducible, pero que aquí también tengo que considerar la diferencia permanente. No puedo ser, en este caso, si estoy aplicando el método pasivo basado en el balance, tengo que utilizar el término de diferencias temporarias, ¿verdad? Pero también las diferencias permanentes. Yo no lo puedo aislar, porque recuerden bien, si así aplique cualquiera de los dos métodos, siempre va a haber diferencias permanentes. Y es más, si esto lo relacionamos con el CIRE, en el CIRE hay un montón de gastos, comprobantes de pago, que el mismo CIRE no me permite eliminarlos. ¿Por qué? Porque ya forman parte de la propuesta de SUNAT. Y cuando uno quiere anular, no me permite ningún comprobante electrónico que forma parte de la propuesta de SUNAT a nivel de ventas y compras, no se puede anular. Y cuando ustedes llaman a SUNAT para decirles, miren, tengo un comprobante que no me si quiero anularlo, no les esperen 12 meses. Pero ahora, con el decreto legislativo 1669, esto va a cambiar de acá a 12, desde el momento que se ponga en vigencia el 1669, van a tener que transcurrir 12 meses porque va a haber comprobantes de pago que se van a poder reconocer su crédito fiscal en 12 meses. Es decir, la norma nunca es retroactiva, esa es de aquí para adelante, si sale hoy, ¿no? Entonces, ahí viene, por ejemplo, también un impacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos comprobantes de pago? Hay muchos de ellos que por una mala educación del dueño de la empresa, del contribuyente, sacan comprobantes de pago que son gastos personales. Y esos gastos personales, definitivamente, cuando hagamos la conciliación, cuando hagamos la evaluación de los comprobantes de pago, sencillamente no tendrían por qué estar o formar parte del resultado tributario. Ojo, eso no quiere decir que van a sacar la información de su contabilidad. Finalmente, el dueño de la empresa o los dueños de la empresa hacen lo que quieren con su dinero, ¿cierto? Entonces, puede comprarse un televisor de 60 y tantas pulgadas, ¿sí? A nombre de la empresa. Muy bien. Es un gasto personal, lo va a utilizar el gerente de la empresa, el dueño de la empresa. ¿Va a contabilizarse financieramente hablando? Sí, va a formar parte de la contabilidad. Pero cuando yo haga mi evaluación de los comprobantes de pago, allí lo tengo que retirar. Es más, voy a tener que adicionarlo como un gasto personal en adiciones en esta casilla, en la casilla 103. Entonces, no, por eso yo les decía, tengan mucho cuidado, ¿no? Una cosa es el CIRE, no lo puedo eliminar, pues voy a tener que reemplazar mi propuesta para sacarlo, ¿cierto? Pero en mi contabilidad sí o sí tiene que estar, porque eso representa gasto, que desde una óptica tributaria no me va a reconocer SUNAT en aplicación de la ley del impuesto a la renta y su reglamento, pero sí va a formar parte de mi contabilidad. Y entonces, este es el método que yo decía, sí, es un tanto más complejo. Pero si aplican este método o van a ir a este otro método, que es del de resultados, y que la mayoría lo aplica, hasta yo, para serles sincero, entonces es más fácil de entenderlo, ¿no? Yo lleno mis papeles de trabajo y yo me voy al libro diario electrónico y aquí ustedes van a encontrar lo siguiente, botoncitos, ¿no?
unos botoncitos que uno dice políticas contables, ¿verdad? Políticas contables y papeles de trabajo. Todos sabemos que las políticas contables son los lineamientos, las directrices, los procedimientos, las directivas, las estimaciones que nosotros utilizamos para preparar y presentar estados financieros bajo nivel. Es necesario tener un manual de políticas contables. Yo no pretendo a través de este archivo que se les va a proporcionar por única vez a los que participen en el curso, de que les entregue un manual de políticas contables. Definitivamente no. Les comento algo. Hace poco, como un miembro vocal de la Junta de Decanos, se me ha encargado que acondicione un manual de políticas contables que se aplicó aquí en mi región, en el Colegio de Contadores Moquegua, y que lo vamos a mejorar para hacerlo, para extenderlo a todos los colegios profesionales a nivel nacional. Ese es el trabajo que tengo, ¿no? Es lógico que va a tener que ser mejorado porque esta ha sido diseñada en 2018. Entonces, aquí, en este archivo, solamente se está considerando las políticas contables para estimación, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero reconocer el margen de ganancia de una venta, tiene que estar establecido cuánto es el porcentaje en mis políticas contables. Y las tiene, mire, nuevamente, solamente para que tengan idea, ¿no? Yo le doy clic acá, puedo irme a políticas contables o papeles de trabajo. Me voy a políticas contables. Aquí no es un manual y simplemente es un ejemplo, reconocimiento de los ingresos. Descripción, los ingresos se reconocen cuando se transfiere el control de los bienes o servicios al cliente. En la aplicación de la NIC número 15, consideraciones, margen de ganancia, multiplicar el costo por el 1.5 para calcular el ingreso, ¿no? El factor es 1.70. Y como otro ejemplo también se les pone los gastos de administración o gastos de venta en aplicación de NIC 1, NIC 18, porcentaje 0.60 del gasto, y el factor es 0.60 y 0.40. Entonces se supone que yo debería de llenar aquí, en forma resumida, mis papeles de trabajo. Entonces, ¿eso va a tener incidencia en la presentación? Obviamente que sí, porque cuando yo quiera contabilizar una, una venta, automáticamente el archivo me lo va a contabilizar. Mire, el otro botón dice reconocimiento con IA. Tengo ingresos y gastos y tengo estimaciones. Voy a ingresos y gastos, ¿qué quieres? Constitución de empresa, operaciones, ventas le voy a poner. Le doy clic y me dice, ingrese el importe que va a ir a la 70-120. Imaginemos que yo voy a vender 10.000 soles. Ahí está. 10.000 soles. Ustedes lo pueden ver. Ojo, que la contabilización tiene que salir con el margen de ganancia, porque está establecido que es el 70%. Y yo le voy a aceptar y me dice, ¿se efectuó el cobro de la venta? Sí. Me dice, ¿de qué banco? Le voy a poner 102. Y fíjense que ya se estructuró la contabilización, que es esta de acá. ¿Ya? Entonces, ¿esto de acá funciona en forma automática? Sí, hasta de las estimaciones. Desvalorización de existencia es igual, deterioro de cuentas por cobrar, impuestos diferidos, y esto está relacionado con que, y ustedes miren en pantalla, el archivo me va a pedir, seleccione el método que vas a utilizar, método del pasivo basado en el balance o método del pasivo basado en resultados. Entonces, si yo selecciono cualquiera de ellos, me va a incluir, mejor dicho, todo lo que yo he preparado en mis papeles de trabajo. Cancelo el proceso para que me entiendan. Me voy nuevamente al método del pasivo basado en resultados. Ustedes pueden ver que yo he hecho aquí, he generado un exceso de gasto de trabajadores que está mal porque no es una diferencia temporal. Me voy a depreciación, ¿ya? Y voy a anular esta acá. Entonces, ¿hay una etapa de generación? Sí, porque por primera vez se está generando esta diferencia por depreciación en exceso y es una diferencia temporal. Tengo que colocar los dos valores y se está generando, ¿qué cosa? Una generación de activo por impuesto diferido por un monto de 88.50. ¿Sí? Y aquí hay algo importante que tengo que resaltar, ¿no? Los diferidos o la estimación de los diferidos va a depender del régimen tributario en el que esté creado la empresa. Si está creado por el régimen MIPE tributario, el porcentaje que se va a utilizar es el 19.75%. Y eso se les va a explicar a los que participen en el curso. Si es una empresa que ha sido constituida bajo el régimen tributario general, el porcentaje para estimar los diferidos es el 29.5%. Entonces, fíjense que aquí yo he generado dos diferencias temporales. Vamos a cambiar aquí, le voy a colocar mermas y desmedros.
A ver, permítame subir. Ya, mermas y desmedros. Puede ser una diferencia temporal. Aquí se está generando un activo por impuesto diferido y se está revirtiendo un pasivo por impuesto diferido. También yo tengo el impuesto a la renta corriente del periodo 2024. Aquí, como jugando, hay 4 opciones. Este papel de trabajo, cuando se llene tal cual y yo vaya a contabilizar en el libro diario, aquí, presionando este botón, estimaciones, recurra a esto de aquí, se va a generar automáticamente los asientos, todos los asientos habidos y por haber. Esto, como les dije, está en crecimiento, este archivo, y va a seguir creciendo. Entiendo yo que cuando se empiece el curso de cierre contable y tributario, se va a colocar lo siguiente. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con el reconocimiento de los pagos de impuestos y tiene pago de impuestos, mire, no está dentro de la contabilización automática, pero esta es la liquidación de impuestos que está siendo diseñada. Va a haber un botón aquí que me jale información de la hoja de trabajo y me lo va a colocar aquí en las ventas y en las compras y automáticamente todo se va a manejar. Inclusive yo quiero ingresar el coeficiente, le doy clic acá y fíjense se abre un user for donde tengo que ingresar el impuesto calculado versus los ingresos netos. Y automáticamente me va a pedir, si estás en el régimen general, me va a pedir, ¿has pasado de 300 UITs? Yo tendría que marcar que sí, y obviamente esto de acá se va a condicionar como un papel de trabajo, cosa que cuando esté en el libro diario y yo tenga que hacer mi contabilización automática, va a jalar información. Y no solamente eso, estoy también detrás del control de activos fijos, porque recuerden que si yo voy a aplicar NIF, yo tengo que elegir o método lineal, saldo decreciente, unidades producidas. Pero en una sola base de datos, tener todos los activos fijos y que la automatización de las estimaciones de la depreciación, las diferencias que puede haber con la base tributaria sean todas. El hecho es que en este papel de trabajo, cuando yo vaya al libro diario y contabilice en forma automática la depreciación, tome del papel de trabajo y en forma automática me salga la depreciación acumulada de todos los activos fijos, ya sea en aplicación de NIF o con una contabilidad tradicional. Eso estimo yo que para cuando inicie el curso de cierre contable y tributario ya tendría que estar activado. Bien. Fíjense que hablar de la forma como alimentar mi información o preparar mi información para llenar las casillas 103 y 105 es bastante material. Así que voy a pasar a responder algunas preguntas. Y Julio Gómez dice, creo que es solo teoría. Es cierto, puede ser que sea solamente teoría. Al igual que cuando hablamos de una contabilización, ¿verdad? Yo les aseguro que muchos de nosotros tenemos el pensamiento, pero como buenos profesionales tenemos que saber de qué se trata y cómo es que interactuamos con la norma contable y la norma tributaria. ¿Qué lo hace buen profesional? Valga la redundancia, a un profesional. El hecho de que conozcamos de dónde salen todas las cosas, ¿no? Y una de las debilidades que tenemos los profesionales, y me incluyo, es la investigación. Solamente muchas veces lo utilizamos para sacar nuestro título o un grado, ¿no? Pero les vuelvo a reiterar, en la medida que nosotros conozcamos de dónde salen todas las cosas, vamos a poder entender mucho mejor. Mm, a ver, bueno, 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 para ya terminar, solo decirles lo siguiente, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es, con papeles de trabajo y utilizando estas herramientas, vamos a poder diseñar rápido una presentación de estados financieros con incidencia tributaria. O sea, lo que me refiero es, no es que existen dos estados financieros distintos, ¿no? Sino a manera didáctica, lo que primero se tiene que generar es estados financieros sin incidencia tributaria, es decir, sin papeles de trabajo, sin las estimaciones de los diferidos, sin la forma como se calcula la participación de los trabajadores en las utilidades y cómo afecta en la presentación del estado de resultados bajo NIC 1, bajo NIC 18,
y el impuesto a la renta corriente y cómo se contabiliza, ¿no? Las etapas de reversión, sobre todo en los años posteriores. Como les digo, vamos a utilizar bastante las herramientas que se han diseñado y que se las va a obsequiar por única vez.